Grabar. Muy bien. Hola, muy buenos días. Este día sí está soleado aquí en la Ciudad de México. Ya empieza la primavera, pero ahí vamos. Bienvenidos a todos. Si nos ayudan prendiendo sus cámaras, por favor. Ah, no, sus cámaras, no, sus comentarios. Que como siempre presento en los cursos, siempre es así como de, prendan sus cámaras, bienvenidos, de dónde se conectan, pero sí, díganos de dónde se conectan en comentarios. Estamos a punto de empezar la webinar de los miércoles. Ya saben que si no la pueden ver en vivo, tal vez la estén viendo en grabación, pero pues nos pueden dejar sus dudas y con gusto las vamos a estar comentando poco a poco. Hoy tenemos de invitada a la maestra Nash Nayeli Cruz. Hola Nash, ¿cómo estás? Tenía muchas Hola. ganas de platicar contigo, de que nos presentaras este proyecto que vienes investigando. Hay que recordar que es como de los objetivos que tiene el evento del seminario, promover y la prevención de la... más bien es promover y difundir, ¿no? Más bien se me fue. ¿Cómo se llama? Salud mental infantil. La salud mental. Muchas gracias. Ya ves, me pones nervioso, Nash. Oye, pero estoy ahí un poco chismoso. Cuéntame un poco qué pasó en este congreso que asististe en enero, ¿fue? ¿O en Noviembre. diciembre? Fue en Noviembre. noviembre. Cuéntame un Sí. poquito, ¿qué pasó? Cuéntanos. Bueno, Ya pues ves, te dije, te voy a poner en apuros. sí, me lo dijiste y es verdad. Pues bueno, es un congreso que se hace anualmente en Estados Unidos. Lo organiza la Asociación Nacional de Educación en Infancia Temprana. Es la asociación pues más importante en Estados Unidos en términos de educación porque busca dar formación a todas las personas que se dedican a educación en Estados Unidos en ese periodo de edad. Y bueno, se convoca cada año a una conferencia en donde se nos invita a los profesionales que trabajamos en educación sobre todo. Bueno, yo además de hacer clínica, soy psicóloga educativa, entonces también es una de mis áreas fuertes. Se nos convoca a someter trabajos sobre los proyectos que estemos realizando en temas relacionados con la educación. Y bueno, se abrió, ya cada vez más se abre en esta conferencia un espacio para las personas de habla hispana, porque en Estados Unidos pues hay muchísimas personas que hablan español y que están accediendo a la educación, sobre todo en estos primeros años de vida. Entonces, se abrió esta convocatoria, yo sometí un trabajo y pues me aceptaron y fui a presentar este proyecto que es de una de las tantas cosas que hago, como te platicaba hace ratito. Entonces, bueno, el trabajo fue sobre cómo construir espacios de aprendizaje en casa, que es un proyecto que empecé a desarrollar justo en la pandemia, uniendo un poco mis necesidades de mamá con mis hijas. Tengo 2 hijas, una de 3 años y una de 7, y mis conocimientos como profesional en la psicología. Y entonces, bueno, me di a la tarea de generar estos espacios de aprendizaje en casa, puesto que no había escuelas en ese momento. Y a partir de ahí, pues después diseñé un programa para transmitir esta invitación, estos conocimientos a las familias que puedan construir estos espacios de aprendizaje en sus casas, sea como sean, pequeñas, grandes, medianas, con los recursos que tengan. Lo importante es generar estos espacios que sean también un apoyo para la crianza. Un Están poquito así entonces fue. promoviendo esta forma de crianza, no importa el nivel socioeconómico, dónde vivan los recursos, Ujú. es como muy universal el programa, por así decirlo. Sí, sí. Mi objetivo es que justamente al ser en línea, bueno, principalmente ahorita es un programa en línea, Ujú. mi objetivo es que todas las familias que puedan acceder pues a una computadora por ahora, puedan tener esta información y tener mi acompañamiento para ir generando estos espacios o rincones de juego, también les podemos llamar así, rincones de juego en sus casas, sean
sea que tengan pocos recursos o que tengan muchos recursos. La idea es entender cuál es la metodología, la mecánica, ¿no? Los principios, y con base en eso, pues poder hacer estos espacios que procuren, aunque ahora ya los niños, pues muchos de ellos regresaron a las aulas, que procuren que sigan teniendo una continuidad en sus casas para promover su aprendizaje y que sigan creciendo. Muy bien. ¿A ti cómo se te ha complicado de todo esto que nos hablas, relacionarlo con la crianza de tus hijos? Es una pregunta muy común así de, ay, sí, pero la terapeuta no lo ha de hacer con sus hijos, o se le complica, o se le olvida. Cuéntanos, Claro. cómo te ha ido ahorita que comentaste que tus peques? Pues mira, específicamente para crear este programa, pues fueron una inspiración, ¿no? Porque yo ya tenía los conocimientos y de hecho una de las cosas que pensaba antes de implementarlo en mi casa era que estos espacios de aprendizaje que están inspirados sobre todo en pedagogías alternativas, que a veces suenan muy rimbombantes y que muy pocas personas podemos tener acceso a escuelas de este tipo porque suelen ser costosas. No sé, te estoy hablando de pedagogías como por ejemplo Waldorf, la filosofía educativa de Reggio Emilia, Highscope, bueno, Montessori. Yo no abarco Montessori en el proyecto que tengo, pero en realidad, si tú vas a las escuelas que están inspiradas en estas pedagogías, pues son muy bellas, ¿no? O sea, tienen materiales muy específicos, son lugares muy bonitos. Y yo pensaba que iba a estar muy difícil que mis hijas pudieran vivir estos ambientes. Cuando nos quedamos encerradas por la pandemia, empecé a darme cuenta a raíz de de la escuela en la que iban mis hijas, justamente, pues que nos fueron también acompañando para hacerlo en casa, dije, ay, bueno, sí se puede, ¿no? O sea, sí es posible. Yo tenía una limitación en mi mente en realidad y vivir esta situación y poder mirar otras opciones me permitió darme cuenta que con lo que tenía en ese momento, viviendo en un departamento de 65 metros cuadrados, con mi mesita de centro y los materiales que tenía en mi casa, podía diseñarles a mis hijas espacios que les permitieran pues seguir aprendiendo y desarrollándose. Entonces, de alguna forma, ellas han sido inspiración para retar mis creencias, ¿no? Incluso aquellas mis creencias y mis conocimientos, incluso aquellos que tienen que ver con mi formación como psicóloga, como acompañante en temas de crianza. Y sí, es un reto súper grande porque justamente a lo que me invitan también es a ser lo más congruente que puedo. Y no siempre lo logro, ¿no? Entonces sí hay veces en que, por ejemplo, cuando hay temas muy difíciles de abordar con ellas, ¿no? Como por ejemplo que tienen berrinches o que están pasando por momentos de cambio o conductas propias de su edad que se pueden entender como retadoras, pues por supuesto que eso me conecta con emociones propias de ser persona, de mi historia también, ¿no? Y a veces, pues claro que me encuentro alzando la voz, gritando, respondiendo a los modelos de educación tradicional con los que yo crecí, con las herramientas que tengo como mamá, y se me olvidan, por supuesto, las estrategias o las pautas que da, por ejemplo, la crianza consciente, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, es un gran reto, pero también es importante poder reconocer, ha sido importante poder reconocerme como persona, con que aunque tenga estos conocimientos, no tengo por qué hacerlo perfecto, sino intentar hacerlo lo mejor posible. Y esa es la misma lógica y el mismo espíritu que les transmito a las familias que acompaño, que trabajan conmigo. No se trata de hacerlo al 100, ¿no? Así perfectísimo, impecable de teoría, ¿no? Así como al dedillo del libro, sino buscar una cierta congruencia, sobre todo intentando generar vínculos fuertes. Y bueno, creo que en ese sentido, aunque he tenido muchos tropiezos como mamá, ¿no? Sí lo puedo decir y me da muchas herramientas y muchas tablas para poder hablar de lo difícil que es acompañar a crecer a niños pequeños. Eh, Aún así, puedo
y puedo sentir sobre todo cómo el vínculo con mis hijas pues es fuerte, que eso es una de las cosas que más me importa como mamá, ¿no? Como persona en este rol de ser mamá. Muy Entonces bien. sí, todo un Perfecto. reto. Todo un reto que justo de todo esto estarás hablando en el seminario que vamos a tener el 10 de junio aquí en la Ciudad de México, donde promoverás todas estas crianzas respetuosas y todo esto que debemos saber. Sabemos que a veces no es tan sencillo y que necesitamos acompañamiento y justo de aquí nace estos proyectos. Entonces, pues adelante, bienvenida. Ya, como te decía hace rato, tenía muchas ganas de platicar contigo y que nos hablaras un poco de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por abrir este espacio para compartir un poquito de lo que será este taller y claro, de mí, ¿no? De mí como psicóloga, de mí como profesional de la salud, de mí como mamá también. Soy todas esas facetas en mi vida. Wow. Entonces, bueno, pues Muy esas y bien. otras tantas. Muy bien, bueno, pues va a ser muy enriquecedor escucharte entonces el 10. Muchas gracias. Queremos ver cómo combinas todas esas facetas. Pues hay más o menos, a veces a tropezones, a veces me sale más fluido, así, hay días soleados y días muy nublados, Como todo, como pero todas las personas. lo importante es saber Exactamente. que, como decías hace un momento, no todo es el 100, no todo es perfecto, a veces nos conectamos con nuestro pasado, con nuestra propia historia y se hace un poco más complicado. Sí, justamente. Bueno, pues Muy bien. el título del taller que vamos a estar dando el 10 de junio es Estrategias de Crianza Positiva y Respetuosa. Estas estrategias, bueno, cabe mencionar que el taller está dirigido pues a personas profesionales que trabajan de alguna forma con niños y niñas, ¿no? Estamos hablando de terapeutas, psicólogas, psicólogos, pedagogas, educadores, todas aquellas personas que de alguna manera tienen una relación en su día a día con los niños y las niñas. Yo trabajo específicamente, me he especializado sobre todo los últimos 10 años, más o menos, en infancia temprana, que es el periodo entre los 0 y los 7 años. Sí suelo trabajar con niños un poco más grandes, hasta la pubertad probablemente, pero mi área más fuerte desde ese tiempo para acá, pues es la infancia temprana, por eso mucho de lo que escucharán ahora tiene que ver o hablaré ejemplos de esta etapa, ¿no? Y la idea, Llegaría hasta primaria baja, entonces sería. primaria baja, sí, 7, 8 años más o menos, pero, o sea, esa es mi área de expertise, la población con la que yo más trabajo, pero me atrevería a decir, porque también trabajo con niños un poquito más grandes, aunque son los menos, 9, 10 años, que todas estas cosas que les voy a platicar aplican, por supuesto, para esa edad y más arriba todavía. Ajá. Entonces, las estrategias que les voy a compartir en el taller son justamente para que nosotros como profesionales podamos transmitir a las familias el por qué es importante buscar y sensibilizarnos acerca de una crianza que sea de esta forma, ¿no? Positiva, respetuosa. Y ahorita justamente quiero hacer como una antesala a esta parte central pues de las estrategias o de lo que veremos en el taller, hablándoles un poco como de por qué hablar de crianza positiva y respetuosa. Hay personas incluso que dicen que pues la crianza es una sola, ¿no? O sea que en realidad no tendría por qué tener estos apellidos de positiva y respetuosa. Se han puesto, se han colocado para tratar de hacer énfasis, una diferenciación y poder entender que hay una forma de criar que hemos heredado que viene justamente, como lo vemos en la pantalla, de un modelo cultural de maltrato. Esto que les voy a platicar ahorita lo explica muy bonito mi maestra Fina Sanz. Ella nos habla acerca de la cultura del maltrato y la cultura del buen trato. Es muy interesante poder entender cuál es esta diferencia porque es lo que nos permite tener como una guía, ¿no? Una brújula
para tratar de entender no solo cómo nos relacionamos con nosotros mismos como personas, sino cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo esta cultura permea y viene también desde lo social. Entonces, bueno, lo que nos explica Fina es que la cultura de maltrato nos atraviesa desde esas diferentes dimensiones, ¿no? Lo personal, lo vincular y lo social. Y es algo que está tan normalizado en nuestro día a día que no lo vemos, se nos hace normal, se nos hace natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que como personas nos maltratamos cuando no nos cuidamos, cuando, por ejemplo, tenemos ganas de ir al baño y nos aguantamos porque es mucho más importante sacar el trabajo y producir que ir al baño, o comer, ¿no? O dormir. Nos descuidamos en términos físicos, emocionales. Ahí estamos incurriendo en unas prácticas de relación con nosotros mismos maltratantes. Pero esto no lo hacemos solamente porque sí, ¿no? Sino que viene a partir de una cultura que sostiene esas creencias de que producir es lo más importante y descansar no tiene cabida, ¿no? Cuidar nuestras emociones no es importante porque es mucho más importante vuelvo a decirlo, ¿no? Producir dinero en realidad o hacer sin tener en cuenta nuestras emociones. Entonces, muchas de las cosas que hacemos con nosotros mismos tienen que ver con estas creencias que tenemos a nivel social de cómo deben funcionar las cosas. Esto también pasa a nivel de las relaciones que tenemos con otras personas, ¿no? En este modelo cultural de maltrato, las relaciones son jerárquicas. Se establecen muchos ejercicios de poder entre unas personas y otras. Y esos ejercicios de poder los podemos ver en las relaciones, por ejemplo, que tenemos, es muy claro en la crianza, ¿no? De los padres hacia los hijos, donde en nuestra cultura tienen muchísimo más valor humano las personas adultas que los niños, o en una empresa tienen mucho más valor quienes ocupan un puesto jerárquico más alto. Entonces, las prácticas que ocurren en esas relaciones no las cuestionamos, ¿no? Porque finalmente se dan de esta forma, pero a veces nos colocamos en esas relaciones desiguales a nivel de los vínculos. Y específicamente en la crianza esto sucede. En nuestras relaciones de padres e hijos se ha creído durante mucho tiempo, se ha pensado que nosotros como adultos somos quienes tenemos el poder sobre los niños y las niñas. Estos esquemas o estos modelos han ido cambiando. Y ahora, a partir de mucho trabajo, ¿no? Y de mucho hacer conciencia, sabemos que los niños y las niñas pues también tienen derechos y también tienen obligaciones, ¿no? Pero en este sentido, la idea es buscar un modelo en donde podamos generar relaciones mucho más equitativas, mucho más equiparadas, tanto a nivel personal, vincular y social. El modelo cultural de buen trato no existe como tal, es algo que tenemos que ir creando de manera consciente, porque lo que tenemos interiorizado es este modelo cultural de maltrato, en donde prácticas como las que platicábamos hace rato, incluyendo, por ejemplo, el creer que los adultos tenemos más valor o más poder que los niños, a veces utilizamos algunas formas de disciplinar, ¿no? Entendiendo la disciplina como algo para someter al otro a través de los golpes, las nalgadas, los regaños, los jalones de pelo. Y estas formas pues finalmente generan consecuencias en quienes viven esas formas de relación. Desde la cultura de buen trato, la idea es generar relaciones, por supuesto, de respeto, por supuesto, donde haya límites. Los límites son sumamente importantes en un modelo cultural de buen trato, porque los límites son los que nos van a permitir saber hasta dónde estoy haciendo cosas que me vienen bien, sin lastimar a los otros y sin lastimarme a mí misma. Lo que platicábamos hace rato, ¿no? A veces preferimos producir y trabajar hasta tarde o esperar a que ya así tenga un hoyo en el estómago para ir a comer, pero perdemos el límite del cuerpo que nos está avisando que es importante ir a comer y que es necesario.
perdemos ese límite. Entonces, los límites son importantes en las relaciones con nosotros mismos y en las relaciones también con las demás personas. Esto pasa de la misma forma en la relación entre padres e hijos. Tan importantes son los vínculos como los límites que les dan esa estructura. Entonces, en la cultura de buen trato, la idea es ver a las otras personas como iguales, buscar hacernos cargo de nuestras propias emociones y nuestra propia vida. Y en ese sentido es que se encuentran, digamos, la propuesta de FINA con la cultura del buen trato y la crianza que podemos llamar consciente, positiva, respetuosa. También en algunas otras propuestas se le llama disciplina positiva o disciplina consciente. La idea aquí tiene que ver con tener en cuenta que si bien nosotros como adultos tenemos más experiencia que los niños en este mundo, somos personas y ellos merecen ser tomados en cuenta y ser respetados en sus derechos básicos. Desde ahí, entonces, teniendo esto en consideración, ¿no? Que estamos apostando a una forma de relacionarnos social, vincular y personalmente desde el buen trato, es que la crianza respetuosa justamente intenta basarse en 3 pilares, ¿no? O sea, hay otras tantas propuestas. A mí me funciona muchísimo explicarle esto a las familias, como les decía, como brújulas que les permitan entender qué es la crianza consciente, respetuosa, positiva. Una pregunta. Dime. Entonces, ¿eso es lo que le llamaríamos amor propio? O sea, ¿tenemos que empezar con el amor propio para poder tener una crianza respetuosa? Justo, sí, bueno, te iba a regresar aquí me regreso aquí a la cultura de buen trato, porque una de las cosas que planteamos desde esta propuesta es lo importante que es establecer relaciones bien tratantes con nosotras mismas. Y eso significa que necesitamos conocernos y, por supuesto, eso implica amarnos, ¿no? Que sería lo que tú llamas el amor propio. Autocuidado, ¿no? Y el autocuidado no tiene nada más que ver con que vaya yo al spa y me dé un masaje y me dé un día para mí. El autocuidado es una filosofía de vida, digamos, ¿no? O sea, algo que vas incorporando a tu día a día, intentando preguntarte constantemente qué necesitas para estar bien contigo misma. Ajá. Indagar sobre también tu historia, ¿no? Las heridas de la infancia, la relación con el propio cuerpo, de tal manera que si yo, por ejemplo, voy a llevarlo al tema de la crianza y la maternidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, después de haber tenido a mis hijos, mi cuerpo ha cambiado, ¿no? Y se transforma, y cuando me veo al espejo y lo que miro no me gusta, y entonces me digo estas cosas pues maltratantes, ¿no? De estás gorda, estás flácida, ¿no? Estas cosas que son muy comunes en nuestra cultura en relación a las mujeres, sobre todo después de haber tenido hijos. Eso es maltratante y está fomentado por esta cultura del maltrato. Lo que buscamos es justo entender que nuestro cuerpo cambia, que ahora estamos en otra etapa y que el amor propio del cual tú hablas es poder ir haciendo un duelo, ¿no? De esa etapa que vivimos antes y que ahora estamos viviendo en otro cuerpo, hacer las paces con nuestro cuerpo de ahora o hacer lo necesario para sentirnos más cómodas, ¿no? Tal vez si podemos hacer ejercicio, nutrirnos mejor, de tal manera que podamos darnos ese amor propio del que tú hablas. Por eso, lo que tú dices de que el amor propio es muy importante en la crianza respetuosa, es cierto. Justamente es uno de los pilares de esto, pues, de la crianza consciente. El primero de ellos es la idea de la infancia, cambiar esa idea de la infancia que tenemos de que los niños son como, pues, esponjitas que nada más absorben, pero no tienen un papel activo en su aprendizaje o en su vida, o cosas que podemos cargar y llevar de un lado a otro sin ni siquiera avisarles, ¿no? O sea, por supuesto que hay veces que no podemos tomar su opinión para ciertas cosas que tenemos que hacer como adultos o decidir como padres, pero en temas, ya lo verán en la charla, creo que ya tuviste la charla de prevención del abuso, ¿no? Sí. Lo importante que es poder ayudar a hacer que los niños pues
entiendan cuáles son los límites de su cuerpo y que los adultos respetemos esos límites de su cuerpo. Entonces, uno de los primeros pilares de la crianza consciente es la idea de la infancia. El que podamos ver que nuestros niños tienen esos derechos y que necesitan estructura, ¿no? La estructura que dan los límites. Cuando no damos esa estructura que dan los límites, también estamos perdiendo de vista una de sus necesidades más importantes. El segundo de los pilares es el vínculo. En el día a día, más allá de preocuparme por llenarlos de conocimientos o de actividades para que aprendan muchísimas cosas, ¿no? Y entonces el lunes los llevo a ballet, el martes a fútbol, el miércoles a natación, el jueves a pintura y el viernes a violín. Y en ningún momento, con las prisas para llevarlos de una actividad a otra, pude conectar con mis hijos y vincularme con ellos. Uno de los puntos más importantes para poder sostener una crianza que va a generar, ahora lo veremos en un momento, ese verdadero aprendizaje, ese verdadero desarrollo de su potencial, está en la conexión que como padres, como mamás, como papás, establecemos con nuestros hijos. Por eso es uno de los pilares, ¿no? Entonces, más allá de preocuparnos porque sepan muchas cosas, aprendan muchas cosas, tengan muchas cosas, ellos lo que en realidad necesitan de nosotros es nuestra presencia y nuestro vínculo. Y eso nos lleva justamente a lo que tú hablabas, ¿no? Del amor propio. El último pilar es la persona adulta. Entonces, aquí lo que podemos ver es que tan importante es el niño y la niña como la persona adulta. Una persona adulta que intenta ser consciente de su propio proceso de vida y de su propio proceso de paternidad o maternidad. Por tanto, se cuida y trata en ese proceso de ser compasiva consigo misma, porque el proceso de ser mamá y papá, pues es un trabajo de alta demanda, de alto riesgo, complejísimo, que nos pone a prueba lo que hablábamos al principio cuando me hacías esa pregunta, de cómo lo llevo yo, ¿no? Con mis hijas, siendo mamá, siendo psicóloga y dedicándome a estas cosas. Aquí es donde el amor propio del que tú me hablabas hace rato se pone más en juego, porque entre más conscientes seamos de nosotros mismos como personas, es que podremos tal vez justamente reflexionar más acerca de cuáles son los patrones con los que nosotros fuimos educados, cuáles son nuestras heridas, qué cosas estamos repitiendo o haciendo en automático, que a veces nos generan mucha culpa, ¿no? Y entonces la gran mayoría de las personas que llegan conmigo a consulta por temas donde no estoy entendiendo qué le pasa a mi hijo, está haciendo muchos berrinches, no me deja dormir, no quiere comer, ¿no? O sea, cosas que pasan con los niños pequeños y más grandes, no quiere hacer la tarea, no quiere participar en las tareas de la casa. Todas esas cosas, pues, nos ponen a prueba. Y nos encienden botones de nuestras propias emociones. Y si reaccionamos ante esas emociones o ante esas cosas que van pasando en el día a día, gritando, pegando, reacciones automáticas, generalmente en la mayoría de las personas que vienen a consulta conmigo, genera mucha culpa. Después de que ya le gritaste, le diste un manazo, le jalaste el cabello, le pegaste, le dejaste de hablar, hiciste todas estas cosas que, pasada la emoción de tu propio desborde como adulto, te cuestionas por qué lo hiciste, además de ese cuestionamiento, deja mucha culpa. Entonces, la persona adulta es igual de importante en esta forma de criar. Es una autorreflexión constante y eso lo hace a veces un poco difícil o muy difícil, diría yo. Y algo muy importante es... Muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí. Son las redes de apoyo. O sea, en estos 3 pilares, algo muy importante para poder sostener a las familias que crían niños y niñas, sobre todo en infancia temprana, pero no creo que sea excluyente en la adolescencia, por ejemplo, la pubertad. Cada etapa tiene sus retos. Las redes de apoyo que sostienen a estas mamás, estos papás, estos abuelos que a veces también se hacen cargo de los hijos en nuestra cultura,
son sumamente importantes, ¿no? Las redes de apoyo. Y nosotros como profesionales de la salud o de la educación somos esa red de apoyo, podemos ser esa red de apoyo, sobre todo en un tiempo social en el que las familias, muchas de ellas se encuentran muy solas. A pesar de que la conectividad virtual nos hace estar muy cerca, muchas familias se encuentran muy solas porque viven lejos de su familia, porque rompieron lazos con su familia biológica. Extrañamente es como una cosa paradójica, aunque estamos tan conectados virtualmente, emocional y físicamente, a veces estamos más solos y a veces intentando criar desde un modelo distinto al del maltrato, al del autoritarismo, también nos podemos sentir muy solas y solos. Entonces, estas redes de apoyo son súper importantes. Ahora, ¿por qué buscar entonces un cambio en la forma de criar? O sea, nada más porque a muchas personas se nos ha ocurrido que es buena idea, que es interesante, que pues está mejor esta manera. Lo cierto es que la investigación que se ha hecho en las últimas décadas nos deja ver que las prácticas, las formas de crianza que han existido desde hace mucho tiempo, sobre todo basadas en el maltrato, pues sí que dejan secuelas en los niños y en las niñas, ¿no? Y entonces esas secuelas las seguimos cargando cuando nos volvemos adultos. Entonces, ahora sabemos, aquí en la pantalla pueden ver que hay un cerebro, una tomografía de un cerebro sin maltrato y una con maltrato. Este es solo uno de los estudios que se ha hecho en este sentido y se puede apreciar como cuando un niño, sobre todo estamos hablando de maltrato severo, ¿no? Que genera un trauma importante, o negligencia, ¿no? Negligencia muy, muy cruda, pues las conexiones neuronales que se generan en un niño, sobre todo sus primeros 3 años de vida, pues son muy pocas contrastadas con alguien que no ha vivido una situación de vida similar a esta. El tamaño del cerebro también es distinto. Además de eso, sabemos que los primeros años de vida son el mayor periodo sensible para que el cerebro se desarrolle. Es en estas etapas, especialmente de los 0 a los 3, pero hasta los 7 años, en donde se construye esa arquitectura cerebral, ¿no? Donde las neuronas encuentran esos caminos específicos que van a dar las bases para el desarrollo a largo plazo, principalmente en 4 áreas: en la resolución de problemas, en la autorregulación o el autocontrol, en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y en las relaciones interpersonales. Es en estas edades en que el cerebro va a como generar esos esquemas que nos van a permitir en nuestras próximas etapas, pues resolver los problemas de manera más eficiente a través de la comunicación, autorregularnos, tener las mejores estrategias para autorregularnos, y se va a trazar los modelos de relación que vamos a establecer en un futuro. Por eso es tan importante buscar que nuestras formas de relacionarnos con los niños y las niñas pues partan desde una crianza que busque justamente generar amor y seguridad, porque cuando un niño y una niña se sienten amados, seguros, en puerto seguro. Ay, me paré, ¿me sigues? No, sí, te escuchamos ¿Sí? bien. Ah, Sí, te perfecto. escuchamos bien. No, no, perfecto. Entonces, cuando los niños y las niñas se sienten amados, seguros, confiados con las personas que les cuidan, pueden invertir esa energía en aprender, en crecer, y entonces sus conexiones neuronales pues se multiplican. Ajá. Pero cuando un niño está estresado porque no sabe qué esperar de sus cuidadores, porque a veces le envían mensajes de que sí le quieren y a veces no le quieren, a veces sí lo aceptan, a veces no, cuando se porta mal lo regañan constantemente, cuando hace algo inadecuado le gritan o le pegan, vive en estrés. Un estrés que no es positivo, un estrés tóxico. El niño y la niña tienen que invertir su energía en pues procesar ese estrés, y eso no le permite aprender.
justamente en estas primeras etapas es cuando se desarrollan más conexiones neuronales y por eso se habla de que la relación, la calidad de la relación de los padres con los hijos es la mayor influencia en cómo se van a construir estas conexiones y en la fuerza que van a tener estas conexiones. Todo esto tiene que ver muchísimo con la salud mental infantil, porque, bueno, si nos están viendo colegas que trabajan con niños y niñas, y lo veremos en un momento, sabemos que la influencia que tienen las relaciones con los padres son tan importantes que a veces tenemos esta sensación, ¿no? Llega el niño a consulta y entonces yo empiezo a trabajar algunas cosas, veo avances en consulta, pero si en casa algo no está caminando bajo la misma sintonía, a veces hasta entre nosotros decimos como que los papás nos echan para atrás lo que hacemos, ¿no? O los papás, a veces es la parte difícil de trabajar con los niños y las niñas. Justamente por esta importante conexión que existe de los niños y las niñas con sus padres, porque ahí es donde se fincan pues los modelos de relación, pero además esta sensación de seguridad, ¿no? Hablamos del apego en este sentido. Entonces, entre más confiado, más seguro, más amado se sienta un niño, más respetado, pues ese niño va a poder no solo aprender, sino desplegar todo su potencial. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estoy a punto de acabar. Oh, vamos bien, vamos ¿Sí? bien. Adelante. Entonces, Sí. bueno, a mí me fascina hablar de este tema. Cuando yo hice la maestría hace un poquito más de 10 años, sí, más o menos, una de las cosas que así fue así reveladora, me cayó el 20 después de haber trabajado con niños y niñas en diferentes edades, incluso con adolescentes y jóvenes, entendí que en esta etapa era donde realmente podíamos hacer prevención, ¿no? Los primeros 7 años de vida. Porque aquí es donde se están generando estas conexiones, pero no solo por eso, sino porque si trabajamos con las familias, sosteniendo a las familias, estamos como fortaleciendo uno de esos pilares que hablaba hace rato que son parte de la crianza respetuosa, de esta brújula, ¿no? La persona adulta. Y justamente desde ahí parte mi propuesta. Les decía que cuando hice la maestría me pareció revelador porque entendí, no solo pude traerme de la maestría una maleta así llenísima de herramientas para trabajar con los adultos a cargo de los niños, no solo las familias, sino las educadoras, los maestros, sino el poder entender que en esta etapa era muy importante sensibilizar, trabajar con las familias, acompañar a las familias, sostener a las familias, porque como profesionales podemos hacer mucho trabajando con los niños y su salud mental infantil, pero algo clave desde mi forma de trabajar, desde mi entendimiento, es lo que hacemos con los papás y las maestras, los maestros de estos niños. Y me gusta muchísimo esta imagen, porque bueno, pues aquí tenemos a un niño que está encendido, ¿no? Diríamos desbordado emocionalmente, con sus emociones así a flor de piel. Y una de las cosas que muchos se promueven en crianza consciente, en disciplina consciente, es que nosotros como adultos necesitamos ser esa calma que ellos requieren para lograr bajar poco a poco esas emociones que se pueden desbordar. Pero ¿qué pasa con este adulto que no tiene los recursos necesarios, que nadie le acompañó, nadie le dijo cómo regular sus propias emociones, que en vez de ser agua, cuando su hijo se pone fuego, él también se pone fuego? Entonces, para este adulto, que uno de sus papeles más importantes y que sería mucho más benéfico para él y para su niño sería ser esa agua, a veces no saben cómo convertirse en agua cuando están sintiéndose totalmente fuego. Entonces, nosotros como profesionales de la salud podemos ser, aquí a mí este dibujo, algún día lo haré, a este dibujo le falta una o muchas personas siendo esa agua para este adulto que necesita aprender a hacer esa calma para su hijo. No es fácil el proceso de aprender
a acompañar a un niño pequeño, por todo lo que ya hemos platicado. Entonces, en mi propuesta de trabajo, en el modelo que yo tengo para acompañar a familias en temas de crianza y desarrollo, una parte central es lo que se hace con las familias. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, principalmente tenemos dos papeles, que es sensibilizar a las familias sobre estos temas, sobre estas formas distintas que existen para criar, para educar, y acompañarles en el proceso. Las familias de los niños y las niñas de todas las edades, pero especialmente de 0 a 7 años, tienen muchas dudas. Tenemos muchas dudas acerca de si lo que le está pasando a mi hijo es normal, de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, de si estoy tomando una decisión correcta o no. Tienen muchas emociones, vivimos muchas emociones, a veces muy poderosas, muy agradables y a veces sumamente desagradables. Entonces las familias necesitamos este acompañamiento. Pero algo que nos pasa como profesionales de la salud, y lo mencionaba hace ratito, es que, me atrevo a decirlo así, tenemos miedo, resistencia, reservas para trabajar con las familias. A la mayoría, bueno, no sé si a la mayoría, pero a muchos de los psicólogos infantiles con los que yo he podido platicar, y yo me sumo a eso antes de hacer la maestría, justamente, es que nos da miedo entrarle con las familias, ¿no? Es como, me encanta trabajar con los niños, pero los papás no me gustan, ¿no? Pero es que van una cosa con la otra, o sea, no podemos solo trabajar con los niños. Las familias están ahí, no solo porque los llevan, no solo porque ellos están con ellos en casa, es que si nos hacemos aliados de las familias, si hacemos un vínculo con las familias, con los papás, las mamás, nuestro trabajo va a fluir un poco más. Ajá, va a fluir, no un poco más, muchísimo más, ¿no? Yo lo he podido corroborar en mi práctica, como cuando no solo me centro en el niño, sino en la familia, y no estoy hablando de hacer terapia familiar, ¿no? Sino un trabajo de acompañamiento pertinente con con los niños y por otra parte con las mamás y los papás, todo, todo se acomoda de una manera tal que los niños empiezan a fluir mucho más en esos procesos que a veces tenemos atorados. Entonces, ¿Qué consejo darías para que los terapeutas empiecen a hacer también esta alianza con los papás? No sí, tanta... justamente estas son algunas de las cosas que les voy a comentar y que vamos a profundizar en el taller el 10 de junio. Hay 3 herramientas básicas que yo integro en mi modelo, ¿no? Hay otras tantas, pero 3 básicas que son fundamentales en mi modelo de trabajo. Yo suelo trabajar con familias, bueno, así lo digo, ¿no? Trabajo con niños pequeños y sus familias, porque así lo hago. Primero que nada, tengo una sesión inicial con las mamás o los papás para saber qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Y después de eso, antes de conocer al niño, indago muchísimo más en las emociones, las dudas, lo que le está pasando por la mente y el corazón a esas mamás y a sus papás. Y después de eso, aquí van algunas de las cosas que pueden ser centrales como herramientas para trabajar con familias en el contexto clínico. La primera es poder darles a estas personas adultas información sobre los procesos de desarrollo. Si nosotros conocemos como profesionales de la salud acerca de lo que es esperado en el desarrollo, sin ser rígidos acerca de tiene que cumplir con estos hitos así, ¿no? A los 2 meses tiene que hacer esto y a los 8 años tiene que hacer esto, pero conocemos cómo se da el proceso de desarrollo de los niños y las niñas de manera como universal y natural, y compartimos esa información con las familias, esto da mucha calma a los adultos. Y entonces pueden entender que a veces que los niños
tengan una etapa en la que son retadores o una etapa en la que se oponen a hacer cosas o tienen una etapa en la que les encanta hablar de cosas asquerosas, por ejemplo, a los 3 años, ¿no? Les fascina hablar de la popó y la pipí y el vómito y a veces eso nos pone muy mal a los papás porque no es adecuado, porque además lo hablan en casa de la abuela o en una reunión familiar y, ¿no? Eso nos pone muy nerviosos, pero si entendemos que eso es parte de su desarrollo, que hay una etapa en la que sus esquemas mentales se vuelven tan rígidos que eso hace que a veces sea muy difícil para ellos enfrentar algún cambio o convivir con otros niños. Entonces, si nosotros conocemos lo que va ocurriendo en el desarrollo, lo más desmenuzado que podemos, y se los podemos explicar a las familias, esa información les da mucha calma. Y eso nos ayuda a que bajen también sus defensas, bajen también su ansiedad y entonces puedan entender como, ok, es normal, ¿no? O sea, la información en sí misma, la información que nos da la teoría y la investigación en sí misma ya es una herramienta, porque las papás y los papás y las mamás sienten que entonces su hijo no está normal, ¿no? Que no están haciendo las cosas mal, que es algo que pasa y que sí se pueden hacer algunas cosas para acompañar esos procesos, pero que ellos al entenderlo pueden acomodarlo mejor. Entonces, esta es una de las primeras claves para nosotros al trabajar con las familias. Sí necesitamos reunirnos con los papás y las mamás cada cierto tiempo para explicarles lo que está pasando con sus hijos en términos de desarrollo, lo que estamos haciendo en consulta, lo que estamos haciendo en la escuela, porque eso como mamás, ¿no? Y se los puedo decir no solo como psicóloga, sino como mamá, nos da mucha calma, nos da confianza y eso nos ayuda a generar este vínculo que necesitamos con el terapeuta, con la maestra, con la psicóloga escolar, para poder establecer una relación y un trabajo en equipo. Y ese es el segundo punto que les quiero compartir. Yo trabajo desde el enfoque centrado en la familia, que si bien es una propuesta educativa, aplica perfectamente para el ámbito clínico y se refiere a que, ya lo mencioné hace ratito, pero intentando no ser repetitiva, lo voy a... ¿Mandé? Sí, adelante, ¿Sí? adelante. No, sí. Lo voy a recalcar. El enfoque centrado en la familia justo propone que los niños y las niñas, por supuesto que son importantes, ¿no? Ver por sus necesidades, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas, pero este enfoque lo que nos invita a hacer es a no solo mirar al niño, ¿no? Si nos centramos en esta imagen, no es solo ver al niño, sino ver a la diada o a la triada, ¿no? A la familia, si hay hermanitos, mirar a todos los miembros como partes importantes del proceso. Tratar de entender cuál es esa dinámica, cómo se construyen esos vínculos entre los diferentes miembros de la familia, cuáles son las necesidades, los deseos, las expectativas, las emociones también de los adultos. Porque en cuanto las personas adultas, esas mamás, esos papás, se sienten vistos por nosotros como profesionales de la salud, hacen una adherencia, hacen un vínculo. Y eso permite que entonces nos reciban incluso mejor las sugerencias y que se comprometan a ser también más constantes con lo que nosotros podemos llegar a pedirles. Entonces, el enfoque centrado en la familia sí que nos ofrece herramientas puntuales, pero sobre todo lo que nos ofrece es una perspectiva, una mirada, para que cada que nos visita una familia, nos llevan a un niño, en vez de pensar, en vez de solo pensar como solo me lo traen para que lo componga, ¿no? Y entonces aquí me lo dejan y me lo depositan para que yo lo arregle, es darle la vuelta a esa creencia y entender, ok, necesitan ayuda porque algo está pasando y no entienden qué sucede y no saben qué hacer, necesitan ayuda para, ok, arreglar a este niño, pero yo no lo puedo arreglar, es más, no hay nada que arreglar, a lo mejor lo que hay que hacer es entender cuál es la dinámica, cuál es el vínculo que está generando una cierta conducta, ¿no? Esta máxima del desarrollo que dice que detrás de una conducta inapropiada hay una necesidad insatisfecha. Cuando ayudamos a la familia a entender estas necesidades,
que por lo regular tienen que ver con los vínculos, pues la familia se sube y entonces cambiamos la perspectiva y les ayudamos también a cambiar a ellos la perspectiva de me lo deja para que lo arregle, sino estamos aquí juntos para tratar de entender qué pasa y encontrar otras formas de relación, ¿no? La conducta entonces será el resultado, no lo que nos ocupa, sino el resultado. Y lo que sí tenemos como a nivel de estrategias, y muchas, son pues las estrategias justamente de vinculación con las familias. Ahí les puedo decir, ¿no? En el evento del 10 de junio, en el taller, hablaremos como más a profundidad de algunas de ellas, pero las estrategias principales tienen que ver con generar una comunicación constante, fluida, honesta, de entrada con las familias. Buscar estas formas de abrir la comunicación, ¿no? En consulta tenemos muchas posibilidades de abrir esa comunicación. Sé que a veces por protocolo, pues se nos dice, ¿no? Como la mayoría de las sesiones es con los niños y las menos con los papás. Pero si le damos un poco la vuelta, lo cierto es que los papás a veces necesitan mucho esos espacios para poder entender lo que está pasando, para poder hablar acerca de lo que les sucede. Y muchas veces esta comunicación abierta, fluida, constante, ¿no? Transparente con las familias, es lo que también fortalece ese vínculo de confianza. E incluso si nosotros a veces vemos que las mamás, los papás necesitan ir a procesos de terapia porque algo de sus propias historias, de sus patrones de educación, no está permitiendo que el niño pueda avanzar. Si hemos trabajado ese vínculo, va a ser muchísimo más fácil que la mamá o el papá nos acepte la sugerencia para ir a terapia. Entonces, la comunicación, como les digo, abierta, constante con las familias es una de las estrategias fundamentales. En educación, bueno, en la práctica educativa, estas estrategias, bueno, tienen otra forma, pero con los papás la idea es encontrar la manera de poder comunicarnos. A veces también la tecnología es una herramienta muy importante, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia que nos tocó pues dar mucha atención virtual. Yo sigo trabajando en línea muchísimo. Una forma de vinculación es a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, abro el canal para que por ahí me compartan dudas, inquietudes, logros, ¿no? Avances. Entonces, esta comunicación se vuelve fluida y estableciendo límites claros también es importante. A mí nunca me ha pasado que una familia me atosigue, pues, ¿no? Me envíe mensajes constantemente. No, no, no. O sea, es como el vínculo se construye así, ¿no? Con la confianza, con la apertura, pero también con los límites establecidos desde un inicio que nos dan estructura a todos. Entonces, bueno, esta es una de las estrategias más importantes para poder vincularnos. Así que, bueno, yo hoy quería dejarles particularmente estas tres, ¿no? Dar información sobre los procesos de desarrollo, compartir esta información sobre los procesos, lo podemos hacer de manera verbal cuando los tenemos en consulta, podemos compartirles material, hacer fichas con información contundente acerca de lo que queremos que conozcan. La cuestión es darles esa información, cambiar nuestra mirada desde un enfoque centrado solo en los niños a un enfoque centrado en la familia, en los vínculos, en la dinámica, involucrar a las familias y, por tanto, la tercera, abrir la comunicación con las familias. No tener miedo a darles entrada al consultorio o a abrir esta comunicación más constante con las mamás y los papás, ¿no? Serían 3 puntitos así muy concretos para que se lleven. Nash, una pregunta. ¿Cómo involucras a los papás? ¿No se te hace muy complicado? ¿Resistentes más que las mujeres? Los papás hombres, Hombres, los sí. varones. Mira, mi experiencia con los papás varones ha sido muy interesante. Ciertamente tengo muchas más mamás, ¿no? Acompaño a más mamás, tanto en
tanto en procesos de acompañamiento clínico, pues que así le llamaríamos, como en los cursos que doy, ¿no? Que son como mi primera entrada con las familias, en donde hago mucha sensibilización, donde comparto mucha información sobre los procesos de desarrollo, sobre estrategias. La mayor parte de las personas con las que trabajo son mujeres, pero también he trabajado con muchos papás varones, sobre todo en clínica. Los papás a veces son un poco más resistentes para entrar a los cursos, a los talleres, a esa parte. A veces no se dan tanto el tiempo. Pero en la clínica, o sea, cuando se trata de necesitamos orientación sobre nuestro hijo, o va la pareja, o a veces va el papá solo porque es papá soltero, ¿no? Por diferentes circunstancias, pero están presentes. Y no me cuesta nada involucrarlos porque una vez que se presentan desde la primera ocasión, pues hablan del interés que tienen y por lo regular se vuelven muy constante su presencia. A veces es un poco difícil que hablen un poco más acerca de las emociones, de sus emociones o de su historia, pero trabajando con estas herramientas que les cuento, ¿no? Brindarles información, generar este vínculo de confianza, la verdad es que mi experiencia ha sido que se logran abrir y a veces hasta deciden trabajar sus propias historias, ¿no? Sus propios procesos. Súper. Hay una Entonces, apertura demasiado. eso sí ha sido una experiencia muy agradable. Sí tengo varios papás y luego ya a veces los papás, algunas veces son quienes me piden la sesión, ¿no? Como tengo esta duda o nos está pasando esto. Sí, Y hay mayor apertura entonces por sí, parte yo de creo los... que un poco más, un ¿Y poco qué pasa más. con las familias homoparentales? Eh, no he tenido tantas familias homoparentales en mi experiencia. No, no me ha tocado, fíjate. En cursos y talleres sí me ha tocado tener algunas familias, pero en clínica no podría hablarte directamente de mi experiencia trabajando con familias homoparentales. Bueno, un área más que descubrir. Muy Sí, bien, seguro. bueno, si quieres dejamos de compartir tantito la pantalla. Tenemos unos Ah, comentarios. gracias. Nos dice promotora de salud. Es genial tomar en cuenta a la familia y no solo a los pequeños para poder hablar de la transformación o la de la salud. Gracias, maestra. Yo quisiera continuar aprendiendo de usted e incluso me puede asesorar para hacer la maestría en donde usted. Soy de la Ciudad de México y me encantan las estrategias que toman en cuenta. Mi esposo es alguien que está involucrado en la crianza al 100%, pero sin Mm, duda hay historia infantil que arreglar por ambos padres. Él y mm. yo nos encantaría continuar con usted. Bueno, pues dinos, por favor, Nels, dónde te podemos contactar, dónde Ay, podemos... voy a volver a compartir porque aquí está mi Sí, sí, sí. diapositiva. Ah, claro que sí. Espérame. Ah, Miren, ahí mira, en muy pantalla bien. están mis redes sociales, mi correo y mi celular. Este, y pues Que te en manden Facebook, un correíto ajá, que ahí. manden un correo o un mensaje en Instagram o en Facebook y yo Ujú. con mucho gusto les oriento sobre la maestría. Yo hice la Claro, maestría en psicología escolar en la UNAM. eh, y mi residencia fue justamente en infancia temprana. Entonces, por eso ahí les digo que tuve un encuentro así maravilloso con ese tema. perfecto. Y también Ujú. recordarles, pues, que te pueden ver en el evento del 10 de junio, Exactamente. que vas a hablar y profundizar un poco más de estos temas. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentarios? Seguimos leyendo. Gracias por sus comentarios que dicen que estás muy guapa, Nash. También te mandan Ah, ahí. gracias. Ah, bueno, muy bien. Bien, por último, cuéntanos, ¿tú por qué invitarías a todos los terapeutas especialistas de la salud a que asistan este 10 de junio al evento que tenemos aquí en la Ciudad de México? Ay, me encanta esa pregunta, buenísima. Bueno, cuando ustedes me invitaron a participar y me platicaron cuál era el espíritu del evento, a mí me emocionó muchísimo. Porque bueno, uno de los objetivos es dar a conocer
las personas, terapeutas, psicólogos que trabajamos con niños y niñas para promover su salud mental infantil a nivel nacional estamos haciendo me parece maravilloso, ¿no? O sea, creo que esta profesión puede ser muy solitaria a veces, ¿no? Porque nos quedamos en nuestro consultorio y el trabajo que hacemos pues es ahí con las familias, con los niños. Si acaso a lo mejor buscaremos algunos grupos de supervisión, pero no compartimos mucho, ¿no? O sea, yo creo que coincidirán conmigo en que pasamos muchas horas en el consultorio y si compartimos consultorio, pues tal vez ahí de pasillo con la compañera, el compañero y nada más. Pero creo que faltan estos espacios en donde podamos encontrarnos profesionales nacionales y compartir lo que estamos haciendo. Yo creo firmemente en que sumando fuerzas conseguimos más fuerza en las transformaciones. Entonces, por eso creo que es Estas muy redes de valioso este apoyo. evento. Sí, Sí, porque creo que hay que crear tejer redes más de redes. crear estas redes de apoyo y promover qué es lo que está pasando dentro de sus consultorios. Ya lo he repetido hasta el cansancio, que este es el objetivo, es promover la investigación, saber qué es lo que está pasando en los consultorios. Está muy padre que tengamos la oportunidad de traer a varios especialistas internacionales, está muy bien, pero también, pues, por las diferencias de las culturas, es diferente lo que pasa en sus consultorios, en sus niñez de otros países a lo que está pasando en las nuestras. Y entonces, pues hay que empezar a trabajar en ello también. Entonces, muchísimas gracias, Nats, por invitar, aceptar la invitación, por compartirnos esta investigación que estás haciendo. Sé que viene cosas interesantes. ¿Nos quieres compartir? ¿Tienes algunos talleres para papás también ahorita en puerta o me equivoco? Sí, tengo en puerta, bueno, justo ahorita estoy dando un taller, un curso sobre berrinches, bueno, le llamamos desbordes emocionales, pero le Desbordes conocemos emocionales. Sí lo he visto más en comúnmente como Instagram. berrinches. Ah, Está dirigido de 0 a 3 años, ya está en marcha, pero en puerta tengo un taller un curso sobre desbordes emocionales, pero de 3 a 7 años. ujú. Un círculo de crianza que también quiero abrir en estos próximos días y el programa Espacios de Aprendizaje que te les platicaba al inicio, también espero abrirlo pronto. Entonces, bueno, son unas de las cosas que tengo en puerta. Sí, que te sigan en Instagram, que veo que estás muy Gracias. activa también, para que se enteren de las nuevas fechas. Y bueno, tal vez como terapeutas le puedan recomendar a sus papás, a los padres, a todos, a que participen en estos espacios. Nos dice Luz Gloria, nos dice, gracias por compartir, ¿no? Gracias a ustedes por conectarse. Sigan dándole like, compartiendo y para que llegue a más personas la información. Bueno, pues nos despedimos. Los vemos el 10 de junio, Nash, aquí en la Ciudad de México. Y Sí, va a ser un día donde vamos a compartir muchísimo conocimiento. Muchas gracias. qué emoción. Muchas gracias. Gracias Qué a todos y emoción. todas. Bye bye. Bye.